¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo les va? Bien, Doc. ¿Todo bien? Bueno, bien. Bueno, ¿y cómo? ¿Ya están listos los del grupo? ¿Ya están todos? No puedo ver los participantes aquí. Sí, ya están todos. Ya, y el grupo está listo para presentar el caso clínico. ¿Aló? Los chicos del grupo 1, no sé, Doc. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los Sí. chicos del grupo 1? Estamos Patterson, Peña Herrera, Chuquimarca, Coque, Ya, Ayala. entonces, ¿ustedes pueden compartir la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Doc, creo que no hay ningún inconveniente. Ya, chicos, entonces empecemos. Ya, Doc. Ya, Doc. Ya. Les escucho, ¿ya? Ya, Doc, ahorita ya comparten la pantalla. No sé si ya pueden ver. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ahí está. Sí, ya se ve. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Tenemos una paciente, es un caso clínico. La paciente femenina de 21 años, soltera, nacida y residente en Quito, sin antecedentes clínicos de importancia, a más de un antecedente de estudio de anemia hace un año sin diagnóstico actual. El motivo de consulta es que acude a emergencia refiriendo ausencia de orina hace 3 días, edema de miembros inferiores que progresa en una semana a edema generalizado, astenia, tos con secreción oscura y pintas de sangre, dificultad para respirar y deposiciones color negruzco de mal olor. No ha ingerido alimentos ni líquidos por el asco al alimento. Ahora, en la lista de problemas le pusimos en signos y síntomas. Antes de que avancen, perdón, Diana. Si Ya. alguien del grupo necesita más información, necesita preguntar algo sobre esa paciente. Tienen que, antes de pasar a los signos y síntomas. Claro, alguien necesita más información. Sí, Doc, la yo quería- anemia. A ver, dale, André. Yo no hablé. Ajá. Chicos, ¿alguien Bueno. necesita más información? Yo quería O sea- saber si es que a la paciente se le había tratado la anemia, Doc. No, No, no estaba tratada. Según lo que dicen, no tenía un diagnóstico actual. solo tiene un estudio. Pero no tiene el diagnóstico actual, hace un año. Sí, o sea, la paciente ha presentado en alguna biometría hemática hace un año anemia. Entonces, alguien le empezó a investigar, pero no hay más datos ni exámenes. Solo la paciente sabe que hace un año le dijeron que tenía anemia, pero no tiene un diagnóstico definitivo. También refiere que hace una semana progresa su edema de miembros inferiores a edema generalizado y presenta astenia y tos con secreción oscura, o sea, hemoptisis. Doc, yo quisiera saber hace cuánto tiempo presenta las deposiciones de color negruzco de mal olor. Las deposiciones de color negruzco y mal olor, así como la tos con secreción roja oscuro, o sea, eso empieza a presentar hace 2 semanas. El cuadro actual, la enfermedad
actual es de hace 2 semanas. Ya, Doctor, consulta. Perdón, André. Cuando tenemos así que nos dice que la paciente hace un año tuvo anemia y que ya no tiene un diagnóstico actual, ¿no le preguntamos quizás a ella? Bueno, me imagino que hay que revisar en el sistema o así, pero ¿qué tipo de anemia era? ¿No es relevante también saber eso? Sí, claro, sería importantísimo saber eso, pero la paciente no sabe. No Porque refiere. recuerden que lo que estamos escuchando ahora es lo que la paciente, ustedes hagan cuenta que la paciente llega a su consulta y Ujú. les cuenta esto. Y bueno, esta es una paciente real, ¿no? Que la atendí en la emergencia del hospital recién la semana anterior. Esto es lo que cuenta la paciente. Entonces, claro, la paciente no va a decir tengo una anemia hipocrómica, microcítica o macrocítica y así, ¿no? Entonces ella le dijeron que tenía anemia, el médico no le, o si le especificó, ella ya ni se acuerda, pero nada más, eso es lo que nos cuenta, no sabemos todavía qué más tiene esta paciente o si en verdad es anemia o no, pero hay el antecedente contado de ella, narrado. Ya, doc. ya. ¿Alguna Doc, otra pregunta? Doc, entonces en este caso tendríamos que, o sea, ya posteriormente en los exámenes solicitarle al paciente un examen, ¿no? Para poder determinar qué tipo de anemia es y saber también si tal vez por esta anemia se está produciendo la sintomatología que ahora presenta el paciente. Claro, vamos a ver ya, o sea, eso es como les comento, es lo que nos está conversando la paciente. Luego vamos a ver cómo los chicos del grupo han organizado los signos y síntomas y ustedes pueden seguir aportando y preguntando para saber, para planificar, ¿no? nuestras necesidades de aprendizaje para la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, de momento, por ejemplo, ya está apareciendo una curiosidad grande que son los tipos de anemia, ¿no es cierto? Y entonces al final de la clase sacaremos como conclusión, faltando unos 10 minutos, las preguntas de requerimiento de aprendizaje para la siguiente clase, ¿sí? Entonces nos llama mucho la atención ese reporte, ese mensaje de anemia y nosotros como médicos generales debemos saber qué tipo de anemias existen en grandes grupos, no minuciosamente, pero por lo menos saber qué tipos de anemias existen. Doc, yo tengo una duda. La anemia siempre va a ser un signo en el paciente, ¿verdad? No podemos poner como un diagnóstico la anemia, sino más bien esto sería como algo que desencadena, o sea, algo que está dado por alguna enfermedad, no sería un diagnóstico, ¿cierto? En este caso, Bueno, sí, o sea, la anemia sí es una enfermedad porque eh, se puede encontrar signos y síntomas de anemia y se puede encontrar causas de anemia. Entonces sí es un diagnóstico la anemia. Pero Pero también recuerden que la anemia puede también ser un acompañante de otras enfermedades, ¿no? ya, Doc. Doc, ¿me escucha? Sí, Una consulta. Tal vez sería posible que la paciente nos facilitara el dato de que el edema que inició hace una semana se presentó, ¿en qué horario se presentó el edema en miembros inferiores? Antes de evolucionar a todo lo que es el edema generalizado. claro, el edema de esta paciente, o sea, los pacientes siempre refieren que dicen que al final del día empezó a hincharse, ¿no? Y que amanecía deshinchada y luego conforme hacía sus actividades empezaba a hincharse, hace unos 4 o 5 días y luego ya empezó a hincharse todo el cuerpo, ¿no? Ya fue un edema generalizado, párpados, cara, brazos, las piernas de manera más importante, ¿sí? Doc, disculpe, de casualidad la paciente refirió, o sea, si antes ha tenido algún problema
de característica urinario o lo que es lo que presenta la Nuria hace 3 días es de golpe que le sucedió? ¿Mencionó algo? Sí, ella solo menciona que dejó de orinar, simplemente dejó de orinar hace unos 3 días y entonces empeoraron los síntomas y luego ya decidió ir al hospital, ¿no? Dejó de orinar nada más. No puede discernir la paciente si vino unos días antes bajando el volumen urinario. Lo que sí sabe ella que hace 3 días ya dejó de orinar. Ya, doc. Doc, y disculpe también, o sea, la tos que presenta con esta secreción, ¿dijo más aproximadamente hace qué tiempo presentó? La tos también presenta más o menos a partir de hace unos 3 días se intensifica. O sea, ya tenía un poco de tos, pero se intensificó más y con esputo y con coloración oscura. Ya se intensificó en estos últimos 3 días. Ya, doc. Doc, quizá averiguar un poco acerca de la disnea y de si se intensifica más en alguna posición o si es de predominio matutino nocturno. Y también la parte de los alimentos y hace cuánto fue la última vez que pudo beber algo o comer algo. Sí, la paciente desde hace 2 semanas que presentó ya estas molestias, con un poco de náusea también, no se ha estado alimentando bien, no ha tolerado bien los alimentos, no comía, tomaba poco líquido y la disnea pues no le... Doc, perdón, no se le escuchó lo último. La paciente es una paciente que no puede estar respirando tranquila acostada, ¿no? Está semi-Fowler. Doc, y en cuanto a la anemia, al paciente hace un año cuando ya le diagnosticaron, ¿le dieron algún tipo de tratamiento? No refiere ningún tratamiento, solo le dijeron que tenía anemia y no hizo más cosas para eso. Ya, Doc. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? O si no, para continuar. Creo que ya no, André. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí está la lista de problemas que presenta el paciente. Les agrupamos en síntomas y signos. Los síntomas que presenta es anuria, astenia, hemoptisis, disnea, melenas, epigastralgia y dentro de los signos están el edema en los miembros inferiores que luego progresa a edema generalizado, la hipotensión, la bradicardia, la taquipnea, los estertores bilaterales que están disminuidos y los ruidos cardíacos se encuentran rítmicos, no presenta soplos y presenta también ruidos hidroaéreos aumentados. Pásale, por favor. Aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a los síntomas y signos? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí. Ustedes le definen como una hemoptisis, ¿verdad? ¿Por qué no le definirían como una hematemesis? Si lo podemos relacionar con un sangrado o un daño en las vías altas. Porque ahí el paciente refiere que es tos, o sea, hematemesis sería si el paciente dijera que está vomitando con sangre, pero dice que es tos. Yo tengo una pregunta.
¿Y el paciente no le tomaron la temperatura en ningún momento? No, aquí no, en el caso no refería, no sé si el doc nos puede ayudar con ese Y dato. Y igual también las la saturación, deposiciones. doc. Otras características de las deposiciones eran la consistencia. Era con restos alimentarios. Sí, verán, en los signos, en el examen físico, en los signos, la paciente tiene temperatura de 38.3 grados centígrados. Ya. Quizá la saturación, doc. La paciente está saturando 82%, 3 litros de oxígeno. Entonces hubo necesidad de incrementar el oxígeno. Le subieron a 6 litros con mascarilla. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Creo que ya no, Silvanita. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación vamos a explicar el examen físico. Los signos vitales que se encontraba esta paciente es que presentaba una tensión arterial de 80/60, también una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto y asimismo una frecuencia respiratoria de 36 por minuto. Esta paciente se encontraba de forma general consciente, estaba orientada en tiempo y espacio y presentaba unas mucosas orales secas. De igual forma, en la parte regional encontramos que su piel se presenta un edema generalizado, el cuello se encuentra normal y en el tórax vamos a encontrar estertores diseminados en ambos campos pulmonares. El corazón va a presentar un ritmo sinusal rítmico, no soplos. Y el abdomen, en el momento que se hace lo que es el examen físico, va a presentar lo que es un dolor en la palpación de epigastrio, también ruidos hidroaéreos aumentados. En la región inguinal se va a encontrar normal, en la región anoperineal igual normal, en las extremidades la presencia de edema de miembros inferiores y neurológico se va a encontrar normal. Doc, yo tenía aquí una pregunta, o sea, porque decía que la paciente siente dolor, pero, o sea, ¿qué tipo de dolor es el que tiene la paciente? ¿Es un dolor, o sea, general o referido en algún, cerca de lo que es en la zona del epigastrio? El dolor es solo localizado ahí en la palpación superficial y profunda en el epigastrio. Ya, doc. Dolor localizado. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda respecto al examen físico? Doc, una cosa, y chicos, una cosa. O sea, el semestre pasado, no, en quinto semestre nos enseñaron lo de los estertores, o sea que, como se acuerdan, podían ser de varios tipos. Entonces, no sé si sabemos eso, si es que son crepitantes o subcrepitantes, obviamente la auscultación, Doc. Bueno, como yo les decía, por ejemplo, cuando nosotros analizamos edema, ustedes pueden encontrar en los libros una clasificación hasta de 6 cruces por edema. Entonces, cuando ustedes auscultan pulmones
les prometo que es difícil saber. Ustedes van a diferenciar entre rales y estertores. Pero ya eso que dicen estertores crepitantes, subcrepitantes, de grandes burbujas, de pequeñas burbujas, de medianas burbujas, les prometo que no se puede discernir. Al menos yo no puedo discernir eso. Entonces, tal vez un neumólogo. Pero cuando hablaba con los neumólogos, dicen, o sea, si escuchas estertores, es que ahí hay líquido, o pus, o líquido, agua, o inflamación, lo que sea. Pero ¿qué te va a ayudar a diferenciar entre grandes, pequeños, medianos? No sirve para nada, en verdad. No digo que la semiología no sirva para nada, pero para un análisis clínico en la vida práctica no va a haber mucha diferencia o no nos va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial. Aquí lo importante es que hay estertores en los pulmones y entonces ya sabremos o ya pensaremos en qué es lo que posiblemente está pasando en esa paciente. Entonces no te podría decir si eran crepitantes, subcrepitantes, grandes burbujas, pequeñas burbujas, no sé. La verdad no sé, solo escuchamos estertores, ¿no? Que es un poco más manifiesto que los rales, ¿no? Doc, una consulta, o sea, porque la paciente se encuentra con una presión baja, entonces, asimismo, igual la frecuencia cardíaca está, está baja, pero ahí decía que se encuentra consciente orientada, o sea, se encuentra consciente de la situación. Entonces, Doc, ¿cuál sería el valor mínimo? Porque 80-60 es bajo o está bajo ese valor. La Sí, es presión una arterial. presión baja, ¿no? Es una presión baja que más o menos se da unos 69, 70 de media. Unos 68 de media. ¿Cuánto? 66. Sí, unos 68, 69 de calculaba yo. Bueno, 66 de media, ¿no? Que de todas maneras hay algo de perfusión. Una paciente que como ustedes ven, es una paciente que llega a la emergencia así, ¿no? Todavía no tenía compromiso cuando se le hizo la anamnesis. Luego con la evolución les iré contando, pero esta paciente ha terminado entubada, ¿no? Pero sí estaba cuando le vimos a su llegada. Esto es como muchas veces, miren, yo he visto pacientes que les decía, bueno, dicen que cuando un paciente tiene un pH en la gasometría arterial, un pH menor a 6.9 es incompatible con la vida. Hemos visto pacientes con pHs de 6 que están tranquilos en emergencia. Entonces, la respuesta de los organismos y del cuerpo a las diferentes patologías es diferente, ¿no? Es muy diferente. Y a los diferentes eventos son diferentes. Entonces, esta paciente, como les explico, estaba con esas presiones, con esa frecuencia, como escucharon, desaturando, con casi 4 litros de oxígeno. Hubo necesidad de subir a mascarilla 6, pero estaba todavía consciente y conversando toda la historia clínica que ustedes tienen ahí. Ya, Doc. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Creo que nos sigamos nomás. Bueno, entonces nosotros comenzamos a clasificar lo que son los problemas activos y problemas pasivos. En cuanto a problemas activos, decidimos colocarle a la anemia debido a que no hubo no sabíamos si en sí hubo un tratamiento o no
al igual que solo llegó hasta un diagnóstico. Sin embargo, en los problemas pasivos que tuvo la paciente, como ya lo describimos, que era anuria, astemia, hemoptisis, disnea, melenas, epigastralgias, edemas generalizados, hipotensión, bradicardia, taquipnea, estertores bilaterales disminuidos y ruidos cardíacos, rítmicos y nosoplos. Cabe recalcar que a pesar de que estos eran en un principio problemas pasivos, estos podrían cambiar y llegar a ser problemas activos. No sé si en esta parte estoy muy clara, Doc, porque al principio nosotros pensamos que como eran problemas, digámoslo así, pasivos, que con el transcurso de la evolución del cuadro cambiaron de pasivos, podían cambiar de pasivos a activos. A ver, la diferencia entre pasivo y activo es que ustedes consideran a los pasivos como un signo, un síntoma o una enfermedad, incluso un diagnóstico que está presente ahí y que no tiene nada que ver con el cuadro clínico actual. Y los signos, los síntomas activos son los que ustedes creen que luego de su análisis son importantes, son trascendentales y tienen mucho que ver con el cuadro clínico actual y les va a ayudar a llegar al diagnóstico actual. Doc, en este caso, entonces un problema pasivo sería la anemia que fue hace un año y los activos ya estaría dado por la sintomatología que ahora presenta el paciente, entonces. Yo estoy de acuerdo con eso. No sé si alguien del curso no está de acuerdo. Listo, Doc. Entonces esto ya modificamos, ya porque teníamos esa duda, no entendíamos bien esto de problemas activos y pasivos. Pero bueno, entonces los activos serían los que presenta ahora el paciente y los pasivos las enfermedades o algún diagnóstico que haya tenido antes. Ya corregimos eso, Doc. Doc, y si en algún momento, digamos, nosotros creemos que todo lo que presenta nuestro paciente tiene que ver y, o sea, está relacionado para nuestro diagnóstico final, en activos no le ponemos nada. En activos, o sea, los activos son los que tienen que ver para el diagnóstico final. No sé si no te Ahí entendí entonces en bien los la pregunta. pasivos. No, ¿Cómo? entonces en los pasivos, Doc. O sea, digamos Sí, lo que, que pasa es que, por ejemplo, supongamos, vamos a creer que esta paciente ya tenía un diagnóstico de enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que esta paciente ya era conocida en la consulta, tenía enfermedad renal crónica, entonces yo puedo ponerle como diagnóstico pasivo a la enfermedad renal crónica y a este cuadro que está ocurriendo hace 2 semanas, dentro de todos los signos y síntomas activos para tratar de encontrar el diagnóstico actual. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia entre pasivo y activo. Otro pasivo puede ser, por ejemplo, digamos que esta paciente es diagnosticada ya de hipotiroidismo y nosotros creemos que no tiene nada que ver el hipotiroidismo con esto. Este es un diagnóstico pasivo. O sea, está presente en la paciente, pero no me está influyendo directamente, ¿sí? Lo mismo es enfermedad renal crónica, está presente en la paciente, pero no tiene nada que ver con este cuadro clínico actual. Que luego, les decía yo, que luego los problemas pasivos puedan verse influenciados por los problemas activos, eso es otra cosa, ¿sí? No sé si está clara esa parte. sí, Doc. Sí, Doc, pero en este caso, la anemia, entonces, porque nosotros consideramos que la anemia sí podría estar relacionada con este cuadro, entonces, pero igual es un antecedente, entonces este también incluiría en los activos y en pasivos no tendríamos ninguno en este caso, porque la anemia sí estamos considerando dentro del cuadro de la paciente que esté afectando a lo que ahora tiene la paciente. Doc, pero la anemia en este caso no Eso ya es una. vamos a ver eso ya vamos a ver en el transcurso del caso que vayamos discutiendo. No necesariamente todos sus cuadros activos y pasivos que han colocado son así, o sea, no necesariamente está bien, pero de eso se trata. Por eso
estos casos clínicos se analizan y se terminan de chequear en unos 3 momentos, ¿no? Entonces muchos problemas activos o pasivos pueden cambiar, pueden modificarse, y ustedes mismos se van a dar cuenta y los van a ir cambiando y relacionando. ¿Alguien más otra duda? Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros llegamos a la conclusión de 3 posibles diagnósticos del paciente, de los cuales vamos a ir describiendo el porqué en el transcurso de la exposición. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el posible diagnóstico que es el síndrome anémico. Siguiente, por favor. Ya, bueno. A ver, Nosotros... pero ¿por qué van a hablar de síndrome anémico? ¿Cómo analizan sus signos y síntomas en este paciente? ¿En qué síndromes analizan? ¿En qué órgano, en qué síndrome le están ubicando a toda esta sintomatología? O sea, no agrupamos en síndromes. Miren, ustedes ya tienen los signos y síntomas. No, regresen la diapositiva. Ya tienen los signos y síntomas, ¿no es cierto? Ahora, la siguiente diapositiva que tienen. La siguiente. Ya, entonces miren aquí. Ustedes han puesto muy bien un problema activo, que en este caso sería pasivo, y los activos serían todos estos de acá. Entonces, a todos estos ustedes han agrupado en problemas que está mal, está al revés, no, que son problemas activos. A todos estos se ubicaron en problemas activos, tienen que tratar de asociarles a un síndrome. Puede ser un síndrome renal, un síndrome cardíaco, un síndrome hematológico, no sé. Pero ustedes tienen que relacionarle a algún tipo de síndrome o orientarse ya sobre en qué órgano está el problema, la enfermedad principal. Sí, no se vayan todavía al diagnóstico de anemia. De anemia no sabemos. ¿Cómo diagnostican ustedes anemia? ¿Cuál es el gold estándar para diagnosticar anemia? Biometría, doc. Exacto. ¿Ya hemos visto una biometría? No, ¿no es cierto? No, ni pedimos. Entonces, primerito vamos a hacer un análisis de la enfermedad de la paciente para tratar de orientarnos en qué síndrome se encuentra la paciente, qué órganos están los afectados, qué patología podría ser como entidad sindrómica todavía, no como una entidad ya nosológica, como una entidad sindrómica, y nos vamos a quedar con unos 2 o 3 síndromes hasta el día de hoy. Y entonces vamos a generar solicitud de exámenes para ir confirmando nuestros síndromes e ir afinando nuestro diagnóstico ya a una enfermedad más específica. Sí, entonces, a ver, el grupo, todo el mundo, ¿no? Trate de agrupar y decir, mira, a mí me parece que esta paciente presentó esto, este otro, yo creo que está fallando tal órgano. Acuérdense que ustedes vienen leyendo como requerimientos de aprendizaje la fisiopatología del edema. Entonces, por ejemplo, cojamos edema y veamos cuál es la fisiopatología del edema, cuáles pueden ser las posibles causas, y traten de involucrarle en esta paciente para justificar ese signo, por ejemplo, como el anasarca, ¿sí? El problema respiratorio, también traten de ubicarle a esa paciente en ese síntoma, en ese síndrome, perdón. Entonces, eso analizamos ahora, analizamos con esta diapositiva. Doc, entonces aquí sería mejor iniciar por las necesidades de aprendizaje, explicando la fisiopatología del edema en esta paciente. No tienen que explicar la fisiopatología ahorita. Lo
lo que yo quiero con las necesidades de aprendizaje, lo que quiero es que en su cabeza tengan cómo se produce el edema, cómo ocurrió y cómo este edema puede... Hola, buenas tardes. Deben un segundito, sí, por favor. Ya, perdón. Les decía que en las necesidades de aprendizaje es lo que, como ustedes son estudiantes, ¿cuál es mi idea como tutor o como profesor? Que ustedes, así como van a tener en su cabecita la fisiopatología del edema, deben tener en su cabeza la fisiopatología de todo, de la fiebre, esta paciente está con alza térmica, del estertor, de los estertores, ¿no es cierto?, del compromiso pulmonar, deben tener en su cabeza la fisiopatología de la disnea, deben tener en su cabeza la fisiopatología de la hipovolemia o la hipotensión, deben tener en su cabeza la fisiopatología de la hemoptisis, si es que existe en esta paciente lo que parecería también melenas, ¿no es cierto? Entonces ustedes deben tener en su cabeza la fisiopatología de cada uno de los signos y síntomas. Y de esa manera, con toda la información que tengan en la cabeza, es cómo ustedes van a tratar de enfocar esa fisiopatología en esta paciente. Porque si ustedes me van a decir ahorita la fisiopatología del edema y me van a mencionar toditas las causas y todo lo que han investigado y han estudiado, no está bien, sino que tienen que orientar esa fisiopatología en esta paciente, en la que tienen ahora. Sí me hago entender. O sea, tratar de, en su cabeza, organizarse como una película. O sea, yo cuando veo una paciente, empiezo a ver en mi cabeza una película. Entonces digo, voy a adelantarme un poquito con esta paciente. Entonces yo me imagino a la paciente que hace, dejo de lado porque para mí, les decía, es un problema pasivo la anemia que refiere a la paciente, puede ser cierto como puede no ser cierto, ya refiere eso. Entonces dejo a un lado ese problema pasivo y me dedico al activo, ¿no es cierto? Entonces en mi cabeza es una paciente que hace 3 semanas empiezan sus problemas con malestar, con náusea, empieza a tener dificultad para respirar, tiene náusea, tiene tos, con algo de hemoptisis, deposiciones oscuras, no dolor. Entonces yo empiezo a creer que esa paciente está perdiendo sangre por algún lado, ¿no es cierto? Está perdiendo sangre tanto por la parte respiratoria como por la... Luego me dice esta paciente, bueno, que no estaba alimentándose bien, que no está comiendo bien. Entonces yo empiezo a ver y si asocio mi signo que tiene mucosas orales secas, de pronto empiezo a analizar que esa paciente sufrió un proceso de hipovolemia y de deshidratación. Y si me dice luego que dejó de orinar, entonces empieza la fisiopatología. ¿Por qué deja de no está perfundiendo el riñón, acaso? ¿O la bomba del corazón está fallando? ¿Por qué está fallando? ¿Por qué no está perfundiendo ese riñón? Entonces es una de las posibles causas en las que yo dos o tres posibilidades Doc, se le escucha bastante entrecortado. Los que sean los causantes de esto. Pero ¿entendieron la idea? Escucho nada de... Doc, está muy entrecortado su internet, no se le escucha, o sea, no se le entiende. Ahí no sé si me escuchan mejor. Sí, Doc. Ya. Eso no sé si lograron escuchar bien, pero la idea es, como les explico, tener el conocimiento de la fisiopatología de estas enfermedades para poder llegar a una posibilidad diagnóstica, ¿sí? Entonces, ármense en una película con esa paciente y traten de saber
¿Cómo está afectando estos, o cómo se produjeron estos signos y síntomas y cómo le están afectando a lo que ustedes están viendo en esta paciente? Entonces, no, hablemos del edema, está bien. Háblenme de las posibles causas de edema en esta paciente, pero. Doc, justamente de eso le quería decir que, o sea, para mí creo que lo más relevante aquí sería que la presencia de las melenas en esta paciente, ya que eso nos indica que la paciente tiene una pérdida activa de sangre y esta hipoperfusión puede, o sea, la disminución de los eritrocitos va a causar hipoxia y esto va a causar que haya igual una hipoperfusión renal y esto causa que haya un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también una activación de la hormona antidiurética para impedir la pérdida de líquidos y así reabsorber el sodio. Escuché bien hasta lo que decían, retención de líquidos, reabsorción de sodio, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por hipoperfusión renal. ¿Está bien eso lo que dijeron? Sí, Doc. Exacto, o sea, está bien, así tiene que empezar a pensar cuando presenta un caso. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que está sucediendo? Entonces, ¿cuál será la fisiopatología más apropiada para el edema en esta paciente? ¿Cuál será la causa más apropiada del edema en esta paciente? Sería, Doc, la pérdida de proteínas por la presencia de las melenas. Podríamos pensar en eso. Muy agudo, muy poquito tiempo para creer que perdió proteínas de unas 2 semanas. Muy poquito tiempo. Hay un aumento de la presión hidrostática, Doc. ¿Perdón? Que debería haber un aumento de la presión hidrostática, por lo que hay el aumento de la reabsorción de agua y sodio. Doc, quisiera hacer una pregunta. Sí. Si ya más o menos ya sabemos que puede ser de causa renal y aumenta la presión hidrostática por la retención de sodio y agua y otros electrolitos. Entonces, ¿en qué ¿Pero por qué punto? podría ser de causa renal? Y algunas cosas. Pero, Doc, pero la paciente está hipotensa, entonces, ¿en qué punto del edema, con el edema, llega la hipotensión? Porque en algún punto debe haber estado hipertensa. Exacto, es probable que en algún momento ella estuvo hipertensa tratando de compensar, ¿no es cierto? En algún momento. Pero ya cuando ustedes ven a la paciente, tienen una paciente hipovolémica, deshidratada, hipotensa y anúrica. Y entonces la sobrecarga hídrica en esta paciente es por fallo renal. No tiene por dónde eliminar ya lo que en un inicio ese riñón empezó a compensar. Entonces todo el sodio y toda el agua reabsorbida, que ustedes han hecho un buen análisis de la hipoperfusión, todo ese sodio y agua reabsorbido se encuentra dentro del cuerpo de la paciente. Entonces tenemos un exceso de agua corporal total, porque no hay por dónde eliminar. ¿Qué desencadenó ese exceso de agua corporal total? ¿Qué desencadenó esa anuria o esa hipoperfusión renal que llevó prácticamente una necrosis tubular aguda, ¿no es cierto? Porque el túbulo es el más sensible a la isquemia y entonces les llevó una necrosis tubular aguda que ya dejó de funcionar, ya no filtra ese riñón, no hay nada que reabsorber, ya no hay nada pasando el glomérulo desde el plasma del glomérulo. ¿Qué desencadenó esta hipoperfusión, esta hipovolemia? La pérdida crónica de sangre podría ser, Doc. Las pérdidas crónicas no desencadenan un cuadro agudo de anuria. El riñón termina adaptándose, el organismo termina adaptándose. Podría ser una infección, Doc. Sí. Muy bien, puede haber un proceso infeccioso. ¿Qué te obliga a creer que esta paciente tenga un proceso infeccioso? La fiebre.
La fiebre. La fiebre. La fiebre El que mal olor de decía. las deposiciones. La tos con esput. Muy bien, la fiebre, La la tos con la secreción, ¿no es cierto? Los- Puede ser también los crepitantes, no sé. Podría ser las Aquí heces hay, negruzcas aquí hay que un, tenía. aquí hay un punto importante, miren, que por ejemplo ustedes miren cómo van ocupando sus signos y síntomas en la paciente. Por eso es importantísimo tener una buena anamnesis para que ustedes tengan muchos signos y síntomas que les ayude a discernir, ¿no? Pero miren cómo es importante, como un estertor, o sea, damos la fisiopatología del estertor, entonces, ¿no es cierto? Como un estertor que significa que el alveolo está ocupado con algo. Líquido podría ser en este caso, si tengo una paciente con fiebre, con disnea, con taquipnea, puede ser que está ocupado con pus, ¿no es cierto? O con líquido inflamatorio, es una opción. Y dos, puede ser que está ocupado con agua, porque es una paciente que está en anuria, en anasarca y está con hemoptisis. O sea, el edema agudo de pulmón también me produce eso, pero el edema agudo de pulmón no produce fiebre, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo ustedes tienen que ir, pero con el conocimiento de la fisiopatología. Ahora, si yo no tengo idea que un estertor es consecuencia de que el alveolo se ocupó y que solo escucho, tiene estertores, pero ya tengo que imaginarme, como yo les recomiendo, se hacen una película en la cabeza, algo está llenándose en el alveolo. Ahora lo primero que pienso es, pues claro, se está llenando agua porque la paciente no tiene por dónde eliminar el agua, está en anuria, entonces lo que se está llenando en el alveolo es agua y eso es lo que me está provocando la disnea, la hemoptisis, el aumento de la presión dentro del alveolo, la destrucción de estos. Pero si fuera solo eso, si fuera un edema agudo de pulmón por exceso de agua, por fallo renal, esta paciente no tiene por qué tener fiebre, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya va a salir una pregunta o va a saltar rápido en mi cabeza. ¿Qué necesito yo para correlacionar o estar seguro de que esa paciente, si digo, está con un proceso infeccioso, qué necesito yo para confirmar que es un proceso infeccioso? Una biometría, doc. Una química sanguínea. ¿Por qué la química sanguínea? La biometría hemática está muy bien, perfecto. Miren cómo yo en esta paciente, por ejemplo, miren, ya para la siguiente clase, ya mismo terminamos la clase, ya para la siguiente clase, en esta paciente yo voy a necesitar solicitar una biometría hemática, ¿sí? Y en la biometría hemática, ¿qué espero encontrar? Leucocitosis y anemia, doc. Hematocrito Y el y volumen. hemoglobina bajos, ¿sí? Claro. Entonces, si yo le pido una biometría hemática a esta paciente, no es que le pido porque, o sea, sin hacer historia clínica, digo, vamos a una biometría hemática para ver qué sale, ¿no es cierto? Yo le pido de biometría hemática y lo primero que espero es, uno, leucocitosis, o qué puedo también esperar si es que pienso más aún que estamos ahora en esta pandemia. ¿Qué sería lo que espero? ¿Perdón? O sea, podría ser COVID por la sintomatología respiratoria. No me digan el diagnóstico. ¿Qué espero en la biometría hemática? Que luego de pronto si pienso en COVID me va a ayudar a diagnosticar COVID. Doc, el COVID está más relacionado con leucopenia. Exacto. Y entonces, ¿pero por qué tú sabes que el COVID está relacionado con leucopenia? Porque tú has ido a leer COVID, has leído la fisiopatología del COVID, cómo produce leucopenia. Doc, Y en así este mismo, caso también nos servirían los medidores inflamatorios. sí, también te sirven los mediadores inflamatorios. Entonces, mira tú, pero tú no vas a pedir de entrada interleuquina 6, interleuquina 1 y ferritina, ¿no es cierto? Primerito le hago una biometría hemática. Pero entonces yo ya tengo en mi mente dos opciones, ¿no es cierto? Una, que haya un proceso infeccioso, o dos, que no haya proceso infeccioso, ¿sí? Y que me justifique. Si me viene la biometría normal sin proceso infeccioso, digo, no, pues si viene normal, entonces estoy bien, es una fisiopatología de un edema por exceso de agua corporal total, por el fallo renal, por la anuria, ¿no es cierto? Ya la fiebre, vamos a ver qué puede ser. No sé si hizo, como ha pasado en casa, 2, 3 semanas, 3 días de agravada, no sé si hizo
sinequias o estuvo encamada y eso también produce, recuerden, fiebre, ¿no es cierto? Es una opción. 2, es que yo confirme lo que yo creo que con fiebre tengo un proceso infeccioso y entonces tengo que distinguir qué tipo de proceso infeccioso, ¿no es cierto? Bacteriano, viral. Y entonces me va a servir mi biometría porque si yo tengo leucopenia me voy a orientar a viral, más pensando también si desean en un COVID, pero si tengo leucocitosis de pronto puedo creer que es un proceso infeccioso bacteriano y que la paciente se sobreinfectó en un riñón, en un pulmón lleno de líquido. Pero lo que quiero que entiendan ustedes aquí es que tenemos que empezar a hacer el análisis basados en nuestros conocimientos. Ahora, si yo nunca, o pónganse a pensar ustedes esto, si nunca hubiera existido el COVID, ¿no es cierto? Nunca, o si existió nosotros y nosotros nunca hemos leído nada de COVID, yo no tendría en mi cabeza el conocimiento de leucopenia. Y entonces no se me va a ocurrir siquiera que venga leucopenia en la biometría hemática. Voy a esperar leucocitosis y si me viene leucopenia y no tengo idea que el COVID produce leucopenia, nunca voy a pensar en COVID. ¿Sí me hago entender? Mientras ustedes más lean, mientras más patología tengan dentro de su cabeza, mientras más fisiopatología tengan en su cabeza, van a poder ustedes, cuando estén frente a un paciente, tratar de relacionar lo que ustedes tienen de conocimiento aplicado a lo que el paciente está presentando, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el conocimiento en mi cabeza, si yo no leo, nunca voy a poder diagnosticar nada. Porque si no, todo el mundo podría diagnosticar. ¿Para qué estudiar medicina? ¿No es cierto? Esa es la ventaja médica. Mucho conocimiento. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar pendiente para la otra clase. Entonces, los exámenes, quiero que me digan qué exámenes solicitarían en esta paciente y por qué, así facilito. Ya hemos hablado que vamos a pedir biometría hemática y hemos dicho por qué o qué espero. Ahora, ¿qué más pediríamos? La imagen. ¿La imagen qué pedirían y por qué? Por los... ¿Perdón? Una RX de tórax, una RX simple de tórax. Sí. ¿Qué esperarías ver en la RX simple de tórax? Opacidades de ley por los extractores que estoy escuchando, Doc. En todo el campo. ¿Hay alguna imagen que sea específica, por ejemplo, para sospechar de sobrecarga hídrica en el pulmón? No. En alas de mariposa. Sí. Ah, sí, sí. Bilateral. Muy bien. ¿Qué más pedirían? Doctor, ¿podría hacer una toracocentesis tal vez? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Una toracocentesis? Si es que tuviera derrames pleurales, sí, pero no sabemos si tiene derrames pleurales. En un derrame pleural en una auscultación, ¿qué provocaría? ¿O qué encontrarían al examen físico el derrame pleural que le diferencie del edema agudo de pulmón? Disminución de los ruidos, Doc. Opacificados, mate. Exacto, encontraríamos matitez y ausencia del murmullo vesicular, pero no estertores, ¿no es cierto? O un derrame pleural. Pero puede que tenga la paciente, ¿no? Está bien. Y yo creo que con la radiografía de tórax va a ser suficiente. Acuérdense que la toracocentesis ya es un procedimiento terapéutico y diagnóstico, pero más avanzado. Si yo ya veo en la RX, primero le pido una RX, ¿no? Si veo que no hay derrame pleural, ya para qué pedir directo toracocentesis si no sé si hay líquido ahí. Pues vamos en orden. ¿Qué más van a pedir? Apura que se les acabe el tiempo. Tienen 5 minutos. O sea, yo pediría como una endoscopía, tal vez. Una endoscopía digestiva alta. Sí. Esperando encontrar qué. Una úlcera sangrante, Doc. O sea, por las melenas. Muy bien. Es sangre digerida, debe de venir desde arriba. Muy bien.
Pero antes de pasar a exámenes de diagnóstico e incluso a tratamiento, ¿qué más pedirían? Verán que lo que ustedes pidan, yo les entrego a la siguiente clase, pero si no piden y no llegan a diagnóstico, salados, sacan 0 en el caso clínico. Y un cultivo de esputo, Doc. Sí, pero primero veamos qué sale en la biometría, ¿no? Eso, Doc, es que casi no hay como pedir mucho porque solo sería como que pedir a lo loco los exámenes. Tendríamos que ver primero la biometría, que creo que es la más relevante. Doc, Sí, una ¿qué química más? sanguínea, La química sanguínea. Exacto. porque Eso hay es, para ver los hay- niveles de urea, por lo que no está orinado nada, entonces puede estar muy acumulada la urea. Perfecto. Urea, creatinina. la- ¿Qué más? ¿Qué les parece que una paciente que esté anúrica, aparentemente con fallo renal, hipovolémica? ¿Qué les llama la atención de la frecuencia cardíaca? ¿Cómo debería estar la frecuencia cardíaca en hipovolemia? Aumentado. Taquicardia, taquicardia. ¿Cuánto tiene esta paciente? 58. Está con ¿Y bradicardia. esto qué es? Bradicardia. Bradicárdica. Ya, y si yo analizo una fisiopatología de bradicardia en una paciente anúrica, ¿qué puede ser? Doc, ¿eso podría ser por hipoxia miocárdica? No, ya sería muy avanzado. Sí podría ser, no digo que no, pero en esta paciente no, porque ahí sí la paciente estaría chocada, ya no. Es que ya casi está, Doc. Ah, sí, Tomás. ¿Pero qué puede ser? Pidan rápido, si no, no les doy en la siguiente clase ese resultado. Espera, es que ¿Qué? Bueno, se acaba la clase. Tal vez, Doc, insuficiencia cardíaca. Doc, tenemos 2 minutos, espera. ¿Qué saben pedir? Digo. ¿Un electro? Un electro, Doc. Ahí van a ver que está bradicárdica. ¿Y en qué les ayuda? Eso de los PEP. Aquí ya están gritando y eso que no son médicos, solo porque me escuchan dar clases todo el semestre. y una gasometría, Doc. Díganles, Una gasometría. díganles qué pedirían. Potasio. ¿Ya escucharon? Sí, el Sí, potasio. Doc. Ven, y Potasio. eso que no, él no es estudiante de medicina ni médico, solo escuchan mis clases que ustedes no escuchan. Qué vergüenza. Potasio, pues chicos, potasio. Pacientes anúricos, acuérdense, pacientes anúricos con bradicardia, acuérdense del potasio, incluso la diarrea puede provocarse por potasio. La hiperpotasemia da bradicardia. Entonces, siempre ustedes que tengan pacientes anúricos, en su mente tiene que estar que estoy segurísimo que voy a encontrar urea alta, creatinina alta, potasio alto y en gasometría, ¿qué encontraré? ¿Qué busco? Una acidosis, Doc. Exacto, una acidosis metabólica. Ya vamos a ver entonces la próxima clase con esos Metabólica. ¿Por qué resultados. metabólica, Doc? No sería respiratoria, porque está el paciente. Tienes toda la razón, pero un fallo renal en este paciente anúrico con hiperpotasemia te da acidosis metabólica y si tiene compromiso pulmonar, entonces además puede estar en acidosis respiratoria. Podemos encontrar aquí una acidemia mixta. Compensada. No creo que compense No, cuando esta paciente está ocupado todos los alveolos. Ya vamos a ver en la gasometría y ahí hemos de analizar esa parte, ¿ya? Bueno, chicos, Claro. entonces, para la siguiente clase, yo les voy para la siguiente clase, de que será el otro jueves, no, perdón, el martes, no, el martes tenemos también clase, no, el jueves, perdón, el otro jueves, el martes es clase teórica. El otro jueves tendremos los resultados de exámenes y ya en el aula virtual les pondré los requerimientos de aprendizaje, ¿sí? Y el prerequisito que me olvidé de tomarles hoy, ya vamos a ver si le colocamos para la siguiente clase también, ¿sí? Nos vemos entonces el próximo jueves para este caso clínico y el martes en clases teóricas. Listo, Doc. Muchas gracias. Ya, Doc, gracias. Gracias. Gracias, Doc.